Y avanzamos porque desde la Confusam hicieron un llamado al gobierno a resolver el problema generado por la alta tasa de reprobación del EUNACOM, situación que provocará la salida de 277 médicos extranjeros del sector público. Vamos a conocer detalles, el contacto es con Carolina Vélez. Carolina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macarena, buenas tardes. Y claro, porque justamente durante esta semana, el pasado martes, fue cuando se cumplió el plazo que estaba estipulado por ley para, digamos, que se realizara la salida de estos 277 médicos extranjeros de la salud pública. Decimos por ley, ¿por qué? Porque el gobierno también, después de este anuncio, había realizado también una prórroga, pero de todas formas esto era algo que dependía de las seremías de salud, una evaluación caso a caso se le llamó, donde también tenían participación los municipios, quienes son los empleadores directamente de estos médicos extranjeros al estar ellos dentro de la salud primaria, es decir, la salud municipal, los consultorios, también los SAPUS, y por lo tanto entonces eran ellos, los alcaldes, quienes debían, digamos, formular una petición a la Seremi de Salud regional para poder determinar si es que se necesitaba algún médico o si se le podía otorgar algún plazo, al extender este plazo, digamos, esta prórroga en caso de que se necesitara algún médico para poder, digamos, solucionar algún problema de atención en estos centros de salud primaria. Bueno, esto pasó durante la semana y también vimos que nuevamente se reiteraron las críticas de parte de los médicos extranjeros, críticas que van de la parte, digamos, de fondo de la prueba, es decir, a que la prueba está regulada por la SUFAMECH, la Asociación de Facultades de Medicina de las Universidades de Chile, pero también, por otra parte, a otros aspectos que tienen que ver con la prueba y que son el costo, por ejemplo, también si se vulneran o no los tratados internacionales que permiten también a los médicos chilenos poder trabajar en otros países, y así una serie de, digamos, aspectos que se están considerando y que han sido críticas de parte de esta, o sea, que han sido críticas a esta prueba de parte de los médicos extranjeros. Todos estos aspectos fueron considerados en un video que realizó justamente y que lanzó durante este fin de semana la Asociación de Médicos Extranjeros. ¿Para qué? Para justamente dar a conocer entonces los puntos que les molestan de esta prueba y por qué ellos no se negarían a ser, digamos, probados, a ver si pueden o no trabajar en el sistema público, pero que sí se realice en un sistema que sea mucho más independiente, que dependa directamente del Ministerio de Salud, o también entonces que sea algo que no se les aplique con respecto, por ejemplo, como se hace con los médicos nacionales, que son a ellos a quienes se les aplica directamente después de haber egresado de las universidades chilenas. Es en este contexto entonces que se lanza este video y hoy día la Confusam, justamente la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, es quien realiza esta petición al gobierno de poder crear una mesa de trabajo con los municipios, con los médicos extranjeros y directamente también entonces que sea liderada por el gobierno para poder avanzar en una solución a este problema, es decir, que los médicos extranjeros puedan continuar en la salud pública, pero que también se pueda regular esta prueba y es decir, resolver este problema de fondo, quitarlo quizás de esta ley miscelánea que daba este permiso a los médicos extranjeros. Pasemos a revisar justamente lo que decía el presidente de la Confusam, Esteban Maturana. Para nosotros es importante buscar fórmulas que nos permitan resolver los dos problemas. Por una parte, yo creo que es esencial que la Presidenta de la República asuma de una buena vez y por todas que Chile tiene un grave problema en salud y que ella tiene la obligación, particularmente más desde su condición de exministra y de profesional de la salud, y es salubrista además, de resolver este problema. Probablemente no se resuelve en meses, pero tiene que a lo menos entregar orientaciones para que este problema se resuelva. Ni siquiera han sido capaces de resolver el tema de las ISAPRES. Hay una ley de ISAPRES que está ahí durmiendo el sueño de lo justo hace varios añitos y no se ha movido esa ley de ISAPRES. Desde esa perspectiva, no solamente nos interesa que el gobierno entregue las líneas fundamentales para la solución del grave drama en salud y esperamos que la Presidenta herede un presupuesto al próximo gobierno, independientemente que sea de derecha o de lo que sea un poquito más razonable que el último presupuesto que se nos entregó. Bueno, una crítica directa al manejo que ha tenido el gobierno con respecto a este tema de la Confusam, pero también al manejo que ha tenido a lo largo de los temas que se han debido analizar en salud a lo largo de estos 3 años que han pasado ya de gobierno. Pero de parte de la Confusam también hacían hincapié en la importancia de mantener a estos médicos extranjeros, considerando la experiencia que ellos ya tienen. De hecho, durante la semana también lo habíamos visto, muchos de ellos tienen 5 años de experiencia, 3 años de experiencia en consultorios y en estos distintos centros que integran la red de salud municipal y por lo tanto decían no están tan preparados los médicos que deberían entrar a la salud pública a partir de abril. Estamos hablando
hablando de los médicos en etapa de destinación y formación, los llamados EDF, y son ellos entonces quienes deberían ocupar estos cargos que dejan los médicos extranjeros. Pero de parte de la Confusam aseguran entonces que ellos no tienen la experiencia suficiente para poder resolver los problemas que están presentando la población en estos centros de salud. ¿Por qué? Porque no tenían la suficiente experiencia para poder determinar, por ejemplo, alguna situación de emergencia. Pasemos a revisar también lo que decían con respecto a ese punto. En salud, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y obviamente un médico con 5 años de experiencia tiene bastante más capacidad de enfrentar problemas cotidianos en salud. Entonces, para nosotros los EDF son médicos que en su mayoría su primera opción no es la salud familiar. En su mayoría su primera opción no es la salud pública, es un trámite. Bueno, un tema que seguro va a continuar generando distintas controversias a lo largo de las semanas, y también deberíamos esperar lo que va a pasar en abril, cuando ya se cumpla entonces este nuevo plazo que ha dado el gobierno para la salida de estos médicos. Se deberían analizarse nuevamente si se va a extender alguna de estas prórrogas, pero de todas formas durante esta semana, el día jueves, el Ministerio de Salud decía que hasta el momento eran 40 y tantas, alrededor de 40, 42 más o menos, permisos que ya se habían aprobado de parte de la Seremi de Salud para que estos médicos pudiesen continuar en la salud pública. Recordar también que este es un problema global que se presenta a lo largo de todo el país, considerando que son más de 100 municipios en el país las que hasta ahora debería salir al menos un médico extranjero con esta ley miscelánea que se aprobó hace ya 2 años y que, como les decíamos, que otorgaba este permiso solamente hasta el 14 de febrero para que los médicos extranjeros pudiesen tener su EUNACOM aprobado y así continuar trabajando en la salud pública. Macarena. Bien, pues que ha generado muchísimas repercusiones también, por supuesto, esta misma prueba. Caro, gracias, que estés muy bien. Chao.